Muy buen día, amados. Eh, Tengo la oportunidad, gracias a Dios, de estar aquí con ustedes y como siempre tratando de hacer llegar un mensaje de la palabra de Dios que nos edifique y que nos ayude o contribuya con nosotros en nuestro camino al reino de Dios. Quiero referirme a algo importante el día de hoy, es algo que las escrituras dejan ver. Eh, Qué difícil es de verdad cuando uno piensa dejar un mensaje, que uno anhela que ese mensaje toque el corazón de las personas, llegue a lo profundo. Y hoy precisamente cuando estaba preparándome para esto, me vino un mensaje de un pastor que oí hace muchos años y decía este pastor: yo quisiera, decía él, abrir sus corazones, abrirlos y meter esta palabra y que quedara impregnada en sus corazones. Me imagino que él pensaba en el órgano, ¿verdad? Pero el corazón realmente es la mente. En la palabra de Dios es donde están los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, yo, yo creo que tengo ese sentir. Yo quisiera que uno de los mensajes o este mensaje que enseño quede pero verdaderamente metido en sus mentes, metido en sus corazones, en su conciencia, escribir esto para que jamás en su vida se olvide. Porque considero un mensaje bastante importante. Y qué duro es tener que exponer siempre alguna cosa que pueda hacernos reflexionar, como ejemplo, eh, que durante muchos años hemos recibido un evangelio mutilado. Es difícil cuando uno ha sido expuesto demasiados años y demasiado tiempo a un evangelio mutilado, porque cuando uno quiere leer la escritura, esa parte mutilada que ya tiene atrás un mensaje, va a venir a resaltar el mensaje que está atrás de la parte mutilada. Ejemplo, por eso me vine hoy, me senté aquí, quiero exponerles a ustedes una palabra que como prueba, ¿verdad? Como prueba. La primera palabra es Juan 3, 16, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Wow, usted no se imagina esa porción que le acabo de decir, la fuerza que ha tenido en todo el mundo a través de muchos años. Imagine esto, qué tremendo, de verdad. Porque no solo dice eso, hay que leer hasta el verso 21. Y dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y le aseguro que por esta misma práctica, ¿verdad? Esa mutilación de la escritura, usted inclusive va a leer, le exponen a usted la parte del verso 19 y no hay mente, del 18, perdón, no hay mente. Entonces solo va a captar la mitad donde dice: el que cree en él no es condenado, pero la otra parte del alma la desecha inmediatamente. Porque imagínese, una persona, usted está acostumbrado a que una persona usted le diga: ¿quieres entregarle tu corazón a Jesús? Jesús tiene un plan para ti. Y ese rechazo que ya innato en la gente: no, gracias, yo estoy bien así como estoy. En ese momento que él rechaza a Jesús, oiga lo que le digo, él ya está condenado. Él ya está condenado. Muy bueno puede creer ser el creyente, muchas buenitas puede haber en su corazón, pero la Biblia dice que el que creyere no será condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido, no va a ser, ya está condenado. Ejemplo, esa es una parte. La otra parte la tengo aquí precisamente frente a mí, Efesios capítulo 2, dice 2, 8 y 9. Es el que tradicionalmente mutilan para crear una doctrina que se ha convertido hoy en la peor tropiezo para la iglesia en toda la historia. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no le leen el 10 y continúa diciendo así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, en automático, las personas que están acostumbradas al evangelio mutilado, como ya han pervertido el evangelio, ya lo tiene contaminado en su alma, contestan inmediatamente: bueno, pero es que las obras son fruto de haber creído. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Oiga esa mentira que le metieron.
¿Dónde dice que ese es el resultado de haber creído? Oh, no, no, eso es cierto, eso es mentira, eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Y la otra obra, entonces, no, es que si hay que hacer algo, les digo, y ahí dice que tenemos que andar en las obras que Dios preparó de antemano. E inmediatamente los mismos que han pervertido el Evangelio le van a decir a usted, pero es que, ¿qué puede aportar el hombre para su salvación? Nada, nosotros no podemos aportar nada. ¿Quién dice que no? Bueno, el hombre dice que no, las doctrinas falsas dicen que no, las religiones dicen que no, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea que si hay obras en las que tenemos que andar, porque ese es el objetivo del verso 8 y 9. O sea, Dios nos hizo salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras de la ley, porque por obras de la ley no olviden, nadie ha sido justificado. No por las obras, no por obras, dice, se refiere a las obras de la ley, porque aquí mismo en el mismo libro, en la misma carta a los Efesios, lo dice. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, o sea, esa nueva criatura de 2 Corintios capítulo 5, verso 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amados, esa nueva criatura, esa hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ¿qué obras son? Pero dice que son obras que Dios preparó de antemano, no son las obras humanas. No es que no hay obra que se abre al hombre, dicen, porque vos estás predicando un evangelio por obras. Ya, imagínense cuando el falso creyente le dice a uno es que vos estás predicando un evangelio por obras. Wow, ¿quién dice que yo estoy predicando un evangelio por obras? Yo estoy predicando el evangelio del Señor Jesús, es que está escrito en la Biblia, que incluye obras. Eso ya no es asunto nuestro, eso es ni suyo ni mío. Eso es un asunto de Dios. El que puso esto fue Dios. El que puso el verso 10 en Efesios capítulo 2 fue Dios, no lo puse yo. La obligación que yo tengo es averiguar cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Porque algo tienen que ver con el plan de Dios. Igual cuando mire, cuando se vuelve una tendencia entre que creen que las obras van incluidas o no en la salvación, se vuelve un lío. Entonces yo digo, bueno, Santiago dice que la fe se perfecciona por las obras. Eso dice Santiago, que la fe se perfecciona por las obras. Entonces la fe que un día nos ayudó a traer la gracia que nos hace salvos, hay que llevarla a la perfección. O sea, hay que perfeccionar esa fe. Pero Santiago nos enseña que la fe se perfecciona con las obras. ¿Qué obras? Santiago da una muestra de una obra. Dice que si un hermano viene a ti con necesidad y tú le dices, vete en paz, y lo despides y no le das las cosas que necesita, ¿de qué te sirve? ¿Podrá tu fe salvarte acaso? Oiga eso, oiga, esta es una muestra clara de lo que la palabra de Dios dice acerca de las obras. O sea, que si usted dice que tiene fe, que cree en Jesús, que Jesús es el Señor de su vida y lo confiesa como Señor, y aleluya, gloria a Dios, hermano, pero viene alguien y usted teniendo, le dice al hermano, ora por él o lo que usted quiera, bueno, vete en paz, gloria a Dios, que te va bien, hermano, voy a orar por ti, pero no le das lo que necesita, teniendo uno para darle. ¿De qué te sirve? Y eso es a lo que yo voy. Es pura religiosidad, hermano. Y una cosa es creer, porque la fe se perfecciona con las obras. Seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos, dice la Biblia, amados. Entonces, si hay obras que hay que hacer, y son obras que Dios preparó de antemano. Dese cuenta de algo importante. Vea pues, cuando vienen los juicios, no importa qué juicio usted encuentre en la Biblia, fíjese que ningún juicio juzga la fe, solo las obras. No nos van a juzgar por lo que creímos, nos van a juzgar por lo que hicimos. Mateo 25, que dice, cuando Jesús viene en las nubes y pone a los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha, y le dice a los de la derecha, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste en la cárcel y me visitaste enfermos y viniste a mí. Entonces, ¿qué dice? Benditos de mi Padre hereden el reino. Y le preguntan los justos, Señor, ¿y cuándo hicimos eso contigo? Cuando lo hice con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, dice, fíjense ustedes. Con uno de mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Y le dice a los de la izquierda, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Bueno, es feo, es obras. Pero los están mandando al infierno por falta de fe o por falta de obras.
Y le dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste beber, estuve desnudo y no me vestiste, en la cárcel y no me visitaste, enfermo y no viniste a mí. Y le preguntan, Señor, ¿cuándo dejamos de hacer esto contigo? ¿Cuándo no lo hicimos? Por cuanto no lo hicieron con uno de mis elaquistos, de mis pequeños, conmigo tampoco lo hicisteis. Pero se ganaron el agua de fuego ahí, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Puede usted negar eso? ¿No dice que cada uno se presentará sus obras y cómo edificó? Si en heno, paja, hojarás con piedra, o en plata, oro, piedra y piedras preciosas. Dice que la obra de cada uno será revelada, no la fe. Entonces, amados, es tiempo de leer la palabra. Yo tenía un amigo, constantemente agarraba... Usted lo miraba parado hasta el diácono recibiendo en cualquier iglesia donde iba, recibiendo a la gente, porque el famosito. Y después, rum, se lo miraba tirado borracho en la calle, arriba para abajo. Pon mano, le digo un día, mano, te vas a ir al infierno, mira tu vida, los borrachos no heredan el reino de Dios, brother, le digo. Últimamente la salvación es por fe, no es por obras, mano, ahí nos vemos, y se iba. Imagínese esa persona, la defensa que tenía para no arrepentirse y no llegar al Señor, óigame, y no reconciliarse realmente, que la reconciliación no existe, ahí vamos a verlo después. Para un creyente la reconciliación, nada hay que hacer reconciliando con Dios, hermanos, eso es mentira. La reconciliación es una vez en la vida. Una vez nos perdonan todos los pecados y nos reconciliamos con Dios. De ahí en adelante, el pecado ya no. Porque ahí viene entonces la disciplina para los verdaderos hijos. Para los que no son hijos no hay disciplina. Entonces, porque la disciplina es solo para hijos. Entonces, desde el día que creímos en adelante, los pecados voluntarios son corregidos de parte de Dios por hijos. Por eso es para salvación, para que seamos participantes de la vida. Vamos a ser corregidos. Entonces, veamos. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas? Oiga esto, cuando Jesús vino, el mensaje que él trajo fue el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Y la palabra nos enseña que Felipe predicaba el nombre de Jesucristo y el Evangelio del Reino de Dios. 2 predicaciones tenía. El nombre de Jesucristo y el Evangelio del Reino de Dios. El nombre de Jesucristo nos salva, pero el Evangelio del Reino de Dios nos mete al Reino de Dios, y para eso no son las buenas nuevas del reino. Pues, si las buenas nuevas del reino son, vénganse, se puede entrar al reino. Esa es una buena nueva. La mala nueva del reino, ¿cuál sería? No vas a entrar al reino. Porque el reino es el destino final de cada uno de nosotros. Nosotros recibimos a Jesús, pero la tarea final, el objetivo final de haber recibido a Jesús, de que nuestro espíritu se hizo uno con el de Él, eso de haber sido renacidos y luego nacer de nuevo, tiene el objetivo final, es heredar, el ser encontrados dignos herederos del reino de Dios. Ese es todo el objetivo que un creyente debe tener y no debe perder de vista. Eso es clarísimo. Entonces, esas obras que me piden hacer de antemano seguro son las obras que me van a entrar al reino de Dios. Porque mire, yo soy salvo por gracia y por fe, pero ¿de ahí qué hago? Bueno, anden las obras que Dios preparó de antemano, pues les garantícese su entrada al reino. Porque el fin de nuestra fe, ¿cuál dice la segunda carta de Pedro? Dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Primero, en la primera carta de Pedro 1, capítulo 1, dice, amados, el fin es la salvación de nuestras almas. El fin de la carrera de la fe es cuando el Señor venga por su iglesia en el arrebatamiento y vivamos por siempre con Él, eternamente con Él. Pero ¿dónde? En el reino, no aquí. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén, hombre, en la ciudad de Dios vivo, en Sion, la celestial. Allá donde hay miradas de ángeles, donde está el juez justo, donde está Jesucristo, con su sangre preciosa sentado a la diestra de Dios. Donde estamos, a la que pertenecemos, la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo y de los ministros antes de la fundación del mundo. Amados, hay mucho que hablar acerca de la fe. Resumen de todo esto. Hermano, la fe, la salvación es solo por fe. Es fe más obras. No es obra sin fe, eso es mentira tampoco. Porque eso ya esa es otra religión, pero esa es otra fe. Para que no vaya a andar resultando la gente diciendo que yo digo que con obras se va a salvar uno. No, el que se salva es el creyente. El que ya es creyente, el que ya es salvo espiritualmente hablando. Aquel cuyo su espíritu ya está sentado junto con el del Señor en lugares celestiales. De ahí en adelante lo que le queda son obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, no cualquier obra. No es que yo le doy dielen aquí, es que yo pienso, yo le doy al bolito, yo hago aquí. No, Señor. Averigüemos cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Una obra es algo que Dios me pide hacer.
Ahora, ¿qué va a hacer usted si esa obra que le piden, se la piden hacerla con todas sus ganas, con toda su energía, con toda su fuerza, con todo el poder que usted tenga? O sea, con toda diligencia. ¿Lo haría usted? ¿Sería capaz de hacerlo? Si eso le garantiza a usted la entrada al reino de Dios. Quiero leerle algo de verdad. Y espero en Dios que eso que le voy a leer le cale hasta los huesos, como dije al principio. Porque es necesario, amados, de verdad es necesario que atendamos lo que está escrito, es necesario que atendamos la palabra. Porque no sea que nos deslicemos o no sea que perdamos el fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? En la fe. ¿Se puede eso? Claro que se puede. Voy a buscarle aquí en la segunda carta del apóstol Pedro. Oiga, las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Vea pues, obras. Una obra es algo que yo tengo que hacer, que realizar. Y como les vuelvo a decir, aquello que me piden hacer con todo mi amor, con todas mis ganas, con toda la potencia que tenga, con todo el impulso, con toda la motivación que yo tenga, que se llama, eso en resumen se llama poniendo toda mi diligencia. Diligentemente, si esa palabra diligente no le dice a usted algo, creo que tiene que estudiar bastante. Vaya a averiguar inmediatamente qué es diligencia. La mayoría dicen que diligencia es no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Esa es la definición del mundo, pero vaya y busquen la palabra de Dios. Entonces poniendo toda mi energía, toda mi fuerza, todo mi alcance, todas las ganas que yo tenga para poner, ¿y qué? Oiga lo que nos pide la palabra. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5, dice así. Vosotros también, nosotros, ¿verdad? Poniendo toda diligencia. Oiga, toda diligencia. Se va a dar cuenta porque nos pide poner toda diligencia. Luego lo va a ver. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor ágape. Dice. ¿Por qué? 1:8 de la segunda carta de Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ahora dése cuenta porque nos piden poner todas las ganas, toda la fuerza, toda diligencia, todo, pero con todo. Porque esas cosas es necesario que estén en abundancia. En abundancia. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, subraya esa palabra, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos negar, amados, que nos está pidiendo hacer cosas, y por hacer estas cosas, que es añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, al amor fraternal, al amor ágape. Pero hay que añadirlas con todas las ganas, con toda diligencia, porque necesito que abunden en vosotros. Pero si eso lo cumplimos, entonces nos van a otorgar una amplia y ¿qué? Y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, amados. No, nos van a dar amplia, no una entradita, no, amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿no le emociona a usted esto? Que Dios le está dando el secreto aquí, cómo entrar al reino de Dios. Ahora, la pregunta es una: si usted tiene 32, 40 años de ser creyente y jamás en su vida ha leído esto y no lo ha practicado, ¿cree usted que le van a dar amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo? ¿O le bastan sus humanismos, su buenitis? Porque ¿sabe cuál es la respuesta de muchos ignorantes? Que no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren poner por obra su palabra. Dios conoce mi corazón, dice. Él sabe que lo amo, dice. Sí, pero la Biblia dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama no guarda mi palabra, dice la Biblia. Entonces Él conoce su corazón, pero no guarda su palabra. Está el mentiroso, no ama a Dios, es mentira. Porque la única forma de mostrarle a Jesús que lo amamos, al Señor que lo amamos, es guardando su palabra. Y aquí está su palabra y no la quiere guardar. No quiere añadir a su fe virtud.
Por eso le digo, puede estar 40 años metido, 7, 5 años, hasta 40, 50 años metido en una congregación o pertenecer a un grupo religioso, y si no hace las cosas que Dios le pide hacer, usted jamás va a entrar al reino. Amados, no va a entrar porque no hizo las cosas, los requisitos que Dios pide para entrar al reino de Dios. O sea, tiene requisitos de entrar, claro, aquí están. Estas cosas por hacer, ¿no le parece raro que estén en la segunda carta del apóstol Pedro y que le estén dando entrada al reino de Dios? De amplia entrada. Ni modo si a Pedro le ofrecieron las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino, le dijeron. Y aquí están las llaves del reino, son cosas que hacer. Y teniendo estas llaves, añadida la fe y virtud, nos va a ser otorgada ¿qué? Amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la antítesis, ¿cuál es? Si no las hago, entonces no me va a ser otorgada amplia y generosa entrada. No voy a entrar al reino de Dios, amados. Perdóneme que le diga la verdad. Perdóneme, usted puede estar contentito con su fe, es que yo sirvo al Señor. ¿No sería bueno que desde el principio nos enseñen esto? ¿Ya creíste, ya levantaste tu mano y recibiste a Jesús en tu vida? Porque también acuérdese que hay mentiras también, que usted no me puede negar que hay mentiras. Cuando le dicen que acepte a Cristo y que su nombre será escrito en el libro de la vida con letras de oro. Esa es la pura abominación, que por eso no es cierto. Como es mentira, no es de Dios, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna. La mentira solo tiene una fuente, y es el padre de toda mentira, Satanás, el diablo. Entonces cuando dice usted acepte a Cristo, mentira, el diablo lo está usando. Tu nombre será escrito en el libro de la vida con letras de oro, mentira, el diablo te está usando. Eso no es un ministerio de Dios, desde ahí empezaste mal, ya empezamos mal. A Cristo se le recibe, y se le recibe espiritualmente, porque el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con él, 1 Corintios 6, 17. Terminemos con esto. Le estoy mostrando cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas algunas. ¿Cree usted lo que dice la palabra o va a seguir creyendo lo que dice en su religión? Hoy es decisión suya si realmente quiere entrar al reino de Dios o no quiere entrar al reino de Dios. Pero nos la pusieron fácil, aparentemente sí, porque no es fácil añadir a la fe virtud, la virtud conocimiento. Hay que saber primero qué es virtud, a qué conocimiento se refiere, qué quiere decir paciencia, la paciencia. Hay que ver el significado de cada palabra y ver qué es lo que realmente Dios nos está pidiendo hacer. Pero sí, porque ¿sabe por qué? Porque no todo el que le diga a Jesús, Señor, Señor. No solo los salvos que le dicen a Jesús, Señor, Señor, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y aquí está su voluntad. ¿Quiere hacerla o no quiere hacerla? ¿Quiere entrar al reino? Si no, mire, ¿para qué va a perder? ¿Para qué yo y usted vamos a perder el tiempo si no quiere? Está contento con su religión. No soporta que todo lo que ha creído se le ha derrumbado el día de hoy con este mensaje, y usted prefiere aferrarse al error y a la mentira que cree usted que lo va a salvar. Pero qué triste su caso, de verdad. Amados, hagamos la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Y a todos los que estamos en Cristo Jesús, gloria, honra y paz. Un fuerte abrazo para todos.